La circuncisión, tal como vemos en los escritos, se exige al judío, a los israelitas en lo que llamamos el Antiguo Testamento, se exigía como parte de un pacto con Dios. Sin embargo, en la carta de Romanos, dice Romanos 2:28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Por qué se estableció la circuncisión como parte del pacto de Israel con el Creador? ¿Qué es la religión? Es lo primero que tenemos que preguntarnos para poder entender. Vamos a poner aquí la religión es, perdón, la religión es la, um, lo que hacemos para preservar la Torah o los escritos. ¿Sí? Lo que hacemos para preservar los escritos. ¿Sí? Es decir, cualquier cosa que hagamos está bien para preservar la Torah. O si es que el judío hace lo que estuvo haciendo, aunque no lo entienda, estaba haciéndolo para preservar la Torah. Pero eso no es la intención de la escritura. El verdadero fin de la escritura es una vez que tenemos la Torá o los escritos en nuestra mano, esto sirve para razonarlo, para escudriñarlo, para desmenuzarlo, para entenderlo. Es decir, lo que está escrito, vamos a recordar, lo que está escrito tiene varios niveles, varios niveles de entendimiento. Lo que está escrito, lo literal, esta parte literal, ¿sí? Es la historia, el cuento, ¿sí? El cuento tal como está relatado, el cuento que parece relatarnos una historia, que parece ser verdadero, pero el cuento tiene muchas inconsistencias. Y luego vamos a lo parabólico, es decir, ya comenzamos a encontrar cierta armonía, ciertas estructuras simbólicas en el texto. Y luego vamos a encontrar lo oculto, que está más adentro, y luego el secreto. Es decir, a esto que se llama el paraíso contiene diferentes niveles que cubren el verdadero significado. El verdadero significado de la escritura está aquí en el secreto y en lo oculto. Por eso está escrito en los salmos que dice el secreto del Creador es para los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. Ahora, si la religión es lo que hacemos para preservar la Torah, lo que está adentro es el verdadero sentido de la escritura. Lo que está adentro es el verdadero sentido, es decir, cuando vamos hacia lo interno, ¿qué es esto? ¿Sí? Esto es lo que tenemos que entender. Tenemos que llegar a conocer aquí, esto es el secreto y lo oculto. El creador tiene preparado estos manjares para nosotros. Entonces, ¿qué es la circuncisión? La circuncisión la circuncisión de la carne está en este nivel como que fuera de cortarle el prepucio a los varones. Pero curiosamente, este es
pacto o esta es una acción únicamente para los varones y por qué las mujeres no. Sin embargo, desde la interioridad, desde lo profundo del texto, desde estos niveles más profundos del texto, desde luego que la circuncisión es para todos. ¿Por qué? Porque ahora vamos nuevamente a nuestro esquema. Este es el esquema de nuestra alma, que siempre estamos sacando a relucir. ¿Sí? Este es el esquema de nuestra alma en donde tenemos arriba las facultades intelectuales y vamos a dibujar las tres facultades intelectuales. Bien, estas tres facultades intelectuales. Ahora vamos a dibujar las facultades emocionales, aunque nos demoremos un poquito. Vamos a irlas dibujando con paciencia para poderlas ir entendiendo. Entonces, aquí aparecen 7 facultades emocionales a las que se le llama la tierra que hay que trabajar o la mujer que tenemos que conquistar. Por eso es que a las mujeres hay que conquistarlas, ¿no? Y cuando nos dicen que a las mujeres hay que conquistarlas día a día, sí, efectivamente tienen razón, porque hay que irlas conquistando día a día y acción por acción. Entonces, ahora tenemos las 7 facultades emocionales, como un solo grupo aquí, ¿sí? De 10 en total. Es decir, nuestra alma está formada por 10 facultades, 3 facultades intelectuales y 7 facultades emocionales. Nuevamente, a estas facultades intelectuales, se les llama varón en la escritura y también en los aspectos psicológicos, porque esto es psicología. Nuestra alma interior, nuestro ser interior tiene un aspecto masculino que significa o está asociado al razonamiento. Es decir, varón, vamos a poner por aquí, es el razonamiento, porque el razonamiento es un poco más frío. Por eso se le conoce como el varón. ¿Sí? Pero a esta parte interior, a esta parte inferior, digamos, de nuestra alma, se le conoce como mujer. También hemos visto que se le conoce como tierra, a la tierra que hay que trabajar, cultivar, pero también es la mujer a la que hay que conquistar. Perfecto. Ahora, a esta misma mujer se le asocia nuestras emociones. ¿Sí? Las emociones, ¿por qué? Porque las mujeres eh, son más emotivas, son más románticas, esperan más detalles. Y eso no es solamente de las mujercitas. Es en realidad todos nosotros estamos formados de una parte masculina y de una parte femenina. Es decir, aquí esto vamos a poner para que no nos confundamos, femenina, y a esto la parte masculina. ¿Sí? Lo masculino es lo de arriba. Bien, entonces, en términos psicológicos, nosotros tenemos por un lado el aspecto masculino que es el razonamiento y el aspecto femenino que es las emociones. ¿Qué es lo que generalmente nos domina? Lo que generalmente nos domina son las emociones, porque yo decido en forma emocional, tomo siempre decisiones emocionales, porque yo me dejo llevar por mis emociones, por mi fantasía, por mis deseos y a veces por mis intuiciones, pero también por esta parte primitiva nuestra, por nuestras pasiones, ¿sí? A veces nos dejamos llevar por esas pasiones primitivas. Entonces, a eso se le conoce como mujer.
sin desmerecer a las mujercitas. Es decir, todos nosotros, cada uno de nosotros, hombres y mujeres, tenemos una constitución psicológica de esta forma. Pero sin embargo, también cada uno de nosotros razonamos. Cada uno de nosotros pensamos, somos inteligentes, pero el problema es de que nos dejamos dominar todos, nos dejamos dominar por las emociones. Cuando caemos del jardín del Edén, lo que ha ocurrido es de que nos dejamos dominar de las emociones. Ahora, si aquí estamos en un Edén, vamos a dibujar este Edén de una forma así. Este es nuestro jardín del Edén. No es que el Adán, el primer hombre, estuvo en el jardín del Edén. No. En realidad nosotros, cada uno de nosotros estuvo en un jardín, en el jardín del Edén. Y de allí cuando cada vez que hacemos algo mal, nos dejamos llevar por las emociones, somos muy emotivos, emocionales, y perdemos la cordura debido a estas decisiones emocionales. Es decir, cegamos nuestro entendimiento, nuestro razonamiento por la emoción. Entonces, estamos dando paso a la seducción de los aspectos femeninos. ¿Sí? La mujer me da de comer el fruto prohibido y no es la mujercita que está al lado mío, sino mi interioridad, la parte femenina mía, mis emociones me han dominado y por lo tanto he perdido la cordura. Entonces, ya no he pensado, ya no puedo pensar. Me dominó mis instintos, me han dominado mis emociones, me han dominado mis deseos, mis bajas pasiones. Allí no pienso. Entonces, ¿qué es lo que el creador nos dice desde el principio? El creador dijo, les expulsó del jardín y le dijo al Adán, con el sudor de tu frente. ¿Por qué dice con el sudor de tu frente? En la frente está aquí en la cabeza. Es decir, utiliza tus facultades intelectuales. Razona, utiliza tu pensamiento. ¿Para qué? Con el sudor de tu frente trabajarás la tierra, es decir, tu interioridad. Trabaja tus emociones, trabaja tus pasiones, trabaja tus bajos instintos. Déjate ya de estar dominado por tus deseos, por tus bajas pasiones. Sé inteligente. A eso significa que con el sudor de tu frente trabajarás la tierra. Entonces, cuando el varón se acerca a la mujer, estamos hablando de nuestra alma, en nuestra interioridad, en esa alegoría. Cuando las facultades intelectuales se llegan a las facultades emocionales, la escritura le habla como que fuera que un varón se acerca a la mujer. ¿Se acuerdan que dice, y Adán conoció a Eva, su mujer, a Jabá, su mujer? ¿Qué significa? Y Adán conoció a Jabá, su mujer, que tuvieron relaciones. Y en realidad en lo espiritual es lo mismo. Tenemos que copular. Tenemos que trabajar, unir las facultades intelectuales con nuestras facultades emocionales. A eso se le llama una copulación espiritual. Por lo tanto, si hay una copulación, ¿qué hay? Tiene que el hombre acercarse a su mujer y penetrarla, conocerla. Y por lo tanto, cuando el varón conoce a su mujer, tiene que circuncidar su miembro. A eso se refiere con circuncidar el corazón. Entonces, en la religiosidad,
el judío se circuncida para no olvidarse. Pero cuando se circuncida para no olvidarse y cada vez que mira su circuncisión, se va a acordar y decir, lo que tengo que circuncidar es mi corazón. Es decir, se acuerda y dice, eso significa que tengo que circuncidar mi corazón para acercarme a mis emociones, a trabajar esa tierra, pero con sensibilidad. Por lo tanto, la circuncisión es sinónimo de sensibilidad. Tenemos que ser sensibles para que aprendamos nosotros a tener conciencia, ser pasibles con nosotros mismos, ser pacientes con nosotros mismos, ser honestos con nosotros mismos, ser cuidadosos con nosotros mismos, tener cuidado de que vayamos a dañarnos primeramente a nosotros mismos. Eso significa ser circuncidado, que tengamos paciencia para que poco a poco vayamos transformando nuestra interioridad. Tenemos que copular con nuestra mujer, significa que tenemos que utilizar nuestros intelectos divinos para germinar la tierra, germinar nuestra parte emocional, que es la que tiene que dar frutos. Por lo tanto, cuando esta tierra da frutos o cuando esta mujer da frutos, va a tener un hijo. O cuando esta tierra da frutos, va a crecer aquí un árbol y este árbol va a crecer, dice que nosotros somos semejantes a un árbol. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces este árbol va a buscar el cielo para comenzar a dar frutos. Es a este árbol que si no da frutos, será cortado y echado al fuego. No es a ese árbol que está en mi jardín que no me da frutos y que tengo que echarle al fuego. Eso es religión. A la religión es cortarse el prepucio. ¿Pero para qué? Para recordar, para mirar que el sentido, el verdadero sentido de la religión es circuncidarse el corazón. Y esta mujer cuando da frutos, entonces va a dar a luz a un hijo y ese hijo se llama al hijo que va a dar a luz, este hijo que va a ser el fruto del conocimiento, vamos a dibujarlo así, este hijo que va a ser el fruto del conocimiento es lo que se conoce como Mashiach. Mashiach va a venir para seguir alumbrándonos nuestra interioridad. Por lo tanto, Mashiach no es un hombre. Por lo tanto, Mashiach no es alguien que va a venir a alumbrar el mundo, porque esa luz que viene a alumbrar el mundo ya está en mí desarrollándose desde hace mucho tiempo atrás. Y es por eso que este Mashiach dijo, y hay alguno de ustedes que no verá la muerte. ¿Por qué? Porque ya estuvo comenzando a revelarse de hace mucho tiempo atrás. Es decir, todo lo que leemos tenemos que interpretarlo a la luz del conocimiento, a la luz de la sabiduría hebrea, a la luz de la estructura del árbol de la vida. Que es decir, que cada cosa tiene un significado a la luz de la espiritualidad, no a la luz de la literalidad, no a la luz de la religiosidad, sino a la luz del verdadero sentido profundo de lo secreto y de lo oculto. Cuando miramos la escritura desde este punto de vista, entonces toda la Biblia comienza a armonizar, comienza a tener sentido. Pero si lo tomamos únicamente en la literalidad y hacemos historia de cada uno de esos actos, vamos a encontrarnos con verdaderos problemas. La Biblia no va a poderse estudiar adecuadamente de principio a fin. Van a haber inexactitudes, incongruencias en la Biblia.
pero cuando profundizamos en ella, entonces toda la Biblia comienza a tener sentido, porque toda la Biblia es espiritual.